Vamos a comenzar entonces este tema interesante de cómo comenzar a escuchar la voz del Espíritu Santo, cómo discernirla, cómo poder tener claro cuál es el idioma que habla. Pero antes de justamente de llegar a la base misma de escuchar al Espíritu Santo, tenemos que entender que el Espíritu Santo es parte de la divinidad. Es decir, no es un elemento separado. Dios habla de la misma forma, sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque los tres son uno. Por lo tanto, los mismos principios lo vamos a encontrar a través de los tres. Entonces, antes de entender cómo habla el Espíritu Santo, vamos a entender cómo habla Dios, ¿ya? Cómo Dios nos habla y se comunica con el hombre. Y a través de entender eso, vamos a entender entonces cómo habla el Espíritu Santo. Entonces, bueno, algunos ya me conocen, ¿cierto? La típica presentación de rigor, primera diapositiva. Mi nombre es Yerick Zambrano, un gustazo. Pueden encontrarme en las redes sociales como Color en Estudio y hacerme preguntas ahí. La primera temática es la voz de la creación. Dios habla por medio de las obras creadas, ¿cierto? Vamos a ver algunos textos bíblicos. Quiero hoy día que hable la Biblia y el espíritu de profecía. Simplemente me voy a remitir a poner la información para que podamos discutir al final. Así que va a ir pasando rápido. Romanos capítulo 1 del versículo 19 al 20 dice: porque lo que de Dios es conocido es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó. Aquí dice que Dios manifiesta. ¿Ya? Manifestar es una manera de comunicarse. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, entendiéndose por medio de las cosas hechas. O sea, cómo se manifiesta Dios o cómo se ha manifestado por medio de las cosas hechas. Él se da a entender por medio de las cosas hechas. Tenemos otro texto aquí en Salmos 19, versículo 1 y el 3 y el 4. Casi todo el Salmo igual dice cosas bastante interesantes, pero saqué como lo más interesante. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento muestra la obra de sus manos. Y aquí está la parte interesante. No hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos no sea oída. Es decir, la creación puede hablar en cualquier idioma, a cualquier persona del mundo, sin importar el idioma. Se hace oír, ¿ya? Es inclusivo, no es excluyente la creación. Todos pueden leer la creación, ¿ya? Su trazo llega a toda la tierra y sus palabras hasta los confines del orbe. En otras palabras, dice que su palabra, la de Dios en el momento de la creación, sus principios, ¿cierto? Por medio de las cosas creadas, pueden llegar a cualquier persona sin importar el idioma que éste hable. Es interesante. Muchas de las citas que voy a usar las van a encontrar en la Biblia textual, que se llama BTX. Intenta hacer una traducción textual. Camino a Cristo. El día de hoy vamos a utilizar bastante el camino a Cristo porque es una de las temáticas que están ahí. Vamos a pedir ahí que dejen entrar a mi amigo. Estaba esperando entrar, Aníbal, para que pueda justamente entender que vamos a utilizar el camino a Cristo. Ok. Dice: la naturaleza y la revelación a una dan testimonio del amor de Dios. Nuestro Padre Celestial es la fuente de vida, sabiduría y gozo. Mirad las maravillas y bellezas de la naturaleza. Pensad en su prodigiosa adaptación a las necesidades y a la felicidad, no solamente del hombre, sino de todos los seres vivientes. El sol y la lluvia que alegran y refrescan la tierra, los montes, los mares y los valles, todos nos hablan del amor del Creador. Dios es el que suple las necesidades diarias de todas sus criaturas. Espero que se vaya entendiendo bien. ¿De qué nos habla entonces la creación que cualquier idioma puede entender? Del amor de Dios, ¿ok? Del amor de Dios. Vamos a seguir. Dice: Dios es amor, está escrito en cada capullo.
de flor que se abren en cada tallo de la naciente hierba, los hermosos pájaros que con sus preciosos cantos llenan el aire del mediodía, las flores exquisitamente matizadas que en su perfección lo perfuman, los elevados árboles del bosque con su rico follaje de viviente verdor. Todos atestiguan el tierno y paternal cuidado de nuestro Dios. ¿Y qué también habla? O sea, Dios es amor, dice la creación, pero también habla del deseo que tiene Dios. Interesante. Dice que habla a los hombres del deseo de hacer felices a sus hijos. No solamente que los ama, sino que Él anhela, desea hacer feliz a toda la humanidad. ¿Ok? Es bastante interesante. Tenemos otras citas del Camino a Cristo. Dice, la misma inteligencia divina que obra en las cosas de la naturaleza, habla al corazón de los hombres. Interesante. Nos dice el amor de Dios, nos dice los deseos, lo que Él tiene en el corazón, pero ahora se comunica con el corazón del hombre y crea en él un deseo indecible de algo que no tienen. Las cosas del mundo no pueden satisfacer su ansia. Vosotros en cuyo corazón existe el anhelo de algo mejor que cuanto este mundo pueda dar, reconoced en este el deseo de la voz de Dios que habla a vuestra alma. Si tan solo queremos escuchar las obras que Dios creó, nos enseñarán preciosas lecciones de obediencia y confianza. Aquí tenemos otra cosa que nos enseña. Dijimos amor, dijimos que nos habla, ¿cierto?, del deseo del corazón de Dios, nos muestra los deseos que tenemos en nuestro corazón de cosas mejores. El anhelo de lo eterno despierta en nuestro corazón, lo inaccesible. Nos enseña entonces, por medio de la creación, las lecciones de obediencia y confianza. O sea, quiere enseñar lecciones por medio de la naturaleza. Entonces, vamos a resumir de esta manera. Esto es lo que quiere enseñar la creación, que Dios es amor, tiene un anhelo de hacer felices a sus hijos, nos hace sentir sed de justicia, nos hace sentir deseos de lo eterno, de lo inmarcesible, de lo que no se marchita. Nos lleva a depender de Dios, como nos da lecciones de dependencia, humildad y obediencia. Y lo más hermoso es que cualquier hombre lo puede entender sin tener el mismo idioma. En todo el mundo pueden entender y pueden leer la naturaleza. ¿Ok? Vamos a seguir con otra manera en que Dios se comunica con el hombre. Cómo se expresa, se hace entender. La voz de su providencia. ¿Ok? Vamos a repasar algunos textos. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Vamos a masticar este texto. Lo que está diciendo es que tú vas a transitar por caminos distintos. Vas a tomar decisiones. Es como cuando tú vas por una ruta y tienes distintos caminos y tú en algún momento vas a tomar un camino, después otro camino, para llegar a distintas metas que tú te propones. Pero si tú lo reconoces, es decir, si tú le dices, Señor, ayúdame en este camino, te encomiendo mis pasos, quiero que tú me guíes, pero el Señor no va a tomar decisiones por ti. Tú vas a tomar las decisiones. Pero dice, sin importar la decisión que tú tomes, si tú lo haces en el temor del Señor, Él enderezará tus sendas. Es decir, si tomaste un camino errado, pero tú le oraste al Señor para que Él te guiara, Él se va a encargar de manera providencial, sin que tú lo veas, sin que tú lo entiendas, de ir enderezando tus sendas. Solamente Dios puede sacar cosa pura de algo impuro. Puede sacar maravillosas lecciones y redención de caminos equivocados. Salmo 139 del 8 al 10 dice: si subo a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol preparo mi lecho, en la tumba, allí estás tú. Si tomaras las alas del alba y habitaras en los extremos de los mares, o sea, si te fueras a lo lejos, así como lo hizo el profeta, se me fue en este momento el nombre, ¿cierto? Que quería huir de la presencia de Dios, Jonás, ahí me estoy acordando.
La presencia de Dios lo acompañaba, no podía esconderse. Dice, aún allí me alcanzará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Ya? En el hebreo, cuando se usa la palabra tu diestra, habla de acompañarte, de levantarte, de fortalecerte. Recuerden que el nombre Benjamín significa el hijo de mi diestra, pero también significa el hijo que me fortalece. En otras palabras, dice que estés donde estés, Dios siempre está allí. Y si tú eres su hijo, allí me alcanzará la mano de Dios y te levantará y te va a fortalecer. ¿Ya? Estamos intentando entender lo que es la providencia de Dios. Romanos 8, del 26 al 28, dice un texto que nos queda un poco más claro. Dice, asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad. ¿Ya? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que podíamos tomar caminos distintos, pero el Señor iba a enderezar nuestras sendas? Romanos dice algo similar, dice, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Somos humanos, nos equivocamos y tomamos muchas veces decisiones incorrectas. ¿Ok? Dice, intercede, pues no sabemos cómo orar o cómo conviene. Inclusive podemos equivocarnos al orar. Podemos orar de manera distinta, equivocada, pedir algo que no conviene. ¿Ok? No sé si me ven en este momento en pantalla completa, como que se movió. Vamos a... Sí, me pegué. Pero en un momento... Ya, tengo interferencia con la conexión. Voy a apagar un poquito la cámara. Un poquito. Estoy viendo la conexión en este momento. Ahí. Vamos a volver a compartir pantalla. Ok, ahí se ve bien. Tiene que ser mi conexión, disculpen. Que se calienta un poquito el módem. Ok, sigamos. Dice, también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad, pues no sabemos qué orar como conviene. ¿Ya? Aún nos equivocamos en qué orar, cómo conviene, qué podemos pedir. El hombre no discierne todos los caminos. ¿Ya? Pero dice que en ese momento, tal como lo decía en el otro texto, Él enderezará tus sendas. Dice, pero el mismo Espíritu intercede con gemidos indecibles. Eso significa que mientras tú oras y estás pidiendo, y tú crees que estás pidiendo correctamente, ¿ya? Puede ser que te estés equivocando, y dice que paralelamente el Espíritu Santo ora junto contigo con gemidos, clama, ruega por ti el Espíritu Santo, y tú no lo puedes escuchar, porque dice indecible, ¿ya? Y el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Tú puedes estar pidiendo algo, pero no entiendes las intenciones que tienes con eso que pides. Pero el Espíritu Santo, que sabe lo que te mueve, intercede. Dice, porque intercede por los santos conforme a Dios, conforme a los propósitos de Dios. No a tus propósitos, sino a lo conforme a los propósitos de Dios. Y entonces, bajo esa explicación, ahora viene el texto. Muchas veces nosotros nos quedamos con el texto y nos saltamos lo que viene antes. Entonces dice, ahora, con esa explicación que nos dio Pablo, entonces sabemos que los que aman a Dios, los que han entregado su corazón, todas las cosas ayudan para bien a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Por qué todas las cosas ayudan para bien? Porque el Espíritu Santo fue el que pidió. Tú pediste algo, pero quizás el Espíritu Santo dijo, no, eso no es lo que conviene. Y el Espíritu Santo empieza a rogar y a pedir otra cosa.
que sí es para tu bien. Entonces sabemos y entendemos que todas las cosas ayudan para tu bien. Y aquí viene lo interesante, todas las cosas. Todas las cosas. ¿Cuántas veces nos quejamos, cierto? Nos quejamos cuando vienen las pruebas, las luchas, como si no fueran de la voluntad de Dios. ¿Ok? Job, capítulo 10, versículo 12. Job, capítulo 10, versículo 12 dice: Me otorgaste vida y misericordia, y tu providencia preserva mi espíritu. Aquí encontré una versión de la Biblia que lo tradujo como providencia y me pareció muy, muy interesante, porque es difícil encontrar una traducción que diga providencia, y dice: la providencia preserva mi espíritu. Se encarga de cuidar algo en mí, el espíritu, ¿ya? Porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y trabajan unidas en una unidad íntegra. Ahora vamos a poner atención, ¿ok? Dice, en Job 10:12 aparece la palabra providencia. En la versión BTX, que es versión textual, es la palabra pekudá en hebreo, que significa visitación. Es decir, que Él está allí. Por eso tomé ese texto bíblico donde dice, aún estás allí. ¿Cierto? Esa es la palabra. Aún estás allí. Subo al alba, aunque esté en los extremos del mar, aunque suba a lo alto, aunque baje a la tumba, aún estás allí. Tú me visitas. Entonces en Romanos 8:28, en la expresión donde dice ayudan, todas las cosas ayudan para bien a los hijos de Dios, es la palabra que aparece en griego, que es sunergeo, que significa colaborar conjuntamente. ¿Se acuerdan que el Espíritu Santo, mientras nosotros orábamos, el Espíritu Santo iba orando en paralelo con sonidos indecibles? Miren, colaborar conjuntamente. Adicionalmente, el tiempo presente de este verbo denota una acción continua que siempre está colaborando continuamente con nosotros. Esto significa que Dios, de manera habitual y continua, colabora y hace que todas las cosas sucedan, trabajen y ayuden para el bien de los que Él ha llamado. Es notable que el texto dice que estos son llamados conforme a su propósito. Es decir, la providencia ayuda a los que intentan andar según el propósito de Dios. Por eso dice, encomienda tus caminos y Él enderezará tus sendas, porque tú quieres andar conforme a los propósitos de Dios. Ahí tenemos entonces la providencia. Dios nos habla mediante sus obras providenciales, ¿cierto? Y la influencia del Espíritu Santo en el corazón. En nuestra circunstancia y ambiente, en los campos que suceden diariamente en torno nuestro, podemos encontrar preciosas lecciones si tan solo nuestros corazones están abiertos para recibirla. En nuestro diario vivir nos pasan cosas que Dios quiere que nos enseñe lecciones, que nos den lecciones, si nosotros estamos dispuestos a escuchar. La providencia de Dios nos guía a avanzar paso a paso en la senda de la obediencia. O sea, tiene un propósito. Tiene un propósito la providencia de Dios. Hacernos avanzar en qué cosa? En la senda de la obediencia. Qué maravilloso. Qué maravilloso. La providencia de Dios se anticipa mucho a nosotros. Es decir, tiene preparado el camino por de donde vamos a andar. Sabe de antemano y lo prepara. Nosotros elegimos, pero Él sabe lo que vamos a elegir. ¿Ya? Avanzando mucho más rápidamente que nuestra liberalidad para decidir. La providencia de Dios es la escuela, otro texto, en la cual debemos aprender a tener mansedumbre y la humildad de Jesús. ¿Qué quiere producir la providencia? Quiere darnos mansedumbre y la humildad de Jesús. El Señor nos está preparando siempre
¿Cuánto opera la providencia? Siempre. Dice, no el camino que escogiéramos y que nos parecería más fácil y agradable, sino el verdadero, el que lleva a los fines verdaderos de la vida. De nosotros está, pues, que cooperemos con los factores que Dios emplea en la tarea de conformar nuestros caracteres con el modelo divino. Nadie puede descuidar o aplazar esta obra sin grave peligro para su alma. Este estudio me bendijo tremendamente cuando lo estaba realizando. Cuando tú tienes un problema, cuando pasa algo en tu vida, algo que tú dices, otra vez me está pasando esto, o otra vez este hermano me está generando este problema. Pero tenemos que entender que Dios está permitiendo que opere su providencia para que nosotros desarrollemos algo. Puede ser que desarrollemos humildad, paciencia, fortaleza, valentía, firmeza, que requieren la práctica, la acción continua de la abnegación para ser desarrolladas. Esa es la escuela de Dios. Hoy día en la escuela sabática estábamos estudiando eso, la escuela de la abnegación. La providencia opera para que el hombre estudie en esta escuela de la abnegación y aprenda lecciones de carácter. Si tú la rechazas, vas a poner en peligro tu alma. Es interesante. Entonces, vamos a resumir cómo Dios nos habla por medio de la providencia, nos lleva a obedecer, Dios nos presenta caminos para aprender la obediencia, es una escuela para el cristiano, por medio de las aflicciones quiere formar el carácter de Jesús en nosotros, colabora con nosotros, nos asiste en las tareas que Dios nos ha encomendado. ¿Ok? Ahí tenemos las maneras con que opera la providencia. La voz de su revelación. Él inspiró a los profetas y a los apóstoles. Otra manera en que habla Dios con el hombre. Hebreos capítulo 1, versículo del 1 al 2 dice, habiendo Dios hablado en el tiempo antiguo, muchas veces y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado a nosotros por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por cual hizo el universo. Entonces dice que habló por medio de los profetas, pero nos habla a nosotros por medio de los profetas y nos habló por medio de su Hijo, por Jesús. Y las palabras de Jesús fueron escritas ¿por quiénes? Por los apóstoles, ¿cierto? Entonces nos habla por medio de los escritos de los profetas y nos habla por medio de los escritos de los apóstoles. Segunda de Timoteo 3, 16, 17 nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y útil para qué? Hablando de lo que dijeron los profetas y hablando de lo que dijeron los apóstoles. ¿Ya? Estaban inspirados, ¿y para qué son las palabras de ellos? ¿Para qué es la palabra de la revelación? Es útil para la enseñanza, para educar. ¿Ya? Nuestros colegios debieran tener como base la escritura. Para la refutación del error, para la corrección, para corregir, para poder alinear las cosas, para la instrucción de la justicia, en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea completamente calificado. En otra versión dice perfecto. Es cuando nosotros nos sacamos una buena nota, un 7, ¿cierto? Equipado para toda buena obra. Es decir, la revelación de Dios tiene por objetivo hacernos perfectos, calificados, que nos saquemos un 7 en las pruebas de fe y capacitarnos para toda buena obra. ¿Ok? Vamos a seguir avanzando. Primera de Corintios 10, 11. Primera de Corintios 10, 11. Y estas cosas les acontecían como ejemplo, y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado el fin de los siglos. Es decir, la escritura nos es dada la revelación para que tengamos ejemplos, ¿ya? Para que no sean cosas abstractas, ejemplos claros, y están para
amonestarnos a nosotros, para enseñarnos, corregirnos, sacarnos del error. Dios nos habla también en su palabra. En ella tenemos las líneas más claras, la revelación de su carácter, de su trato con los hombres y de la gran obra de la redención. En ella se nos presenta la historia de los patriarcas y los profetas y otros hombres santos de la antigüedad, y ellos estaban sujetos a las mismas debilidades que nosotros. Vemos cómo lucharon entre descorazonamientos como los nuestros, cómo cayeron bajo tentaciones como hemos caído nosotros, y sin embargo cobraron nuevo valor y vencieron por la gracia de Dios, y recordándolos nos animamos en nuestras luchas por la justicia. Al leer el relato de los preciosos sucesos que se le permitió experimentar, la luz, el amor y la bendición que les tocó gozar, y la obra que hicieron por la gracia a ellos dada, el Espíritu que los inspiró, enciende en nosotros un fuego de santo celo, un deseo de ser como ellos en carácter y de andar con Dios como ellos. Aquí tenemos interesantes lecciones. Llenad vuestro corazón con las palabras de Dios. Son el agua viva que apaga vuestro ser. Interesante, ¿eh? El agua viva que apaga vuestro ser, que apaga la sed. Son el pan vivo que descendió del cielo. Y Jesús declara: a menos que comáis de la carne del Hijo del Hombre y que bebáis de su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y al explicarse dice: las palabras que yo os he hablado, espíritu y vida son. Nuestros cuerpos viven de lo que comemos y bebemos, y lo que sucede en la vida natural sucede en lo espiritual. Lo que meditamos es lo que da tono y vigor a nuestra naturaleza espiritual. Bastante interesante, mis queridos hermanos, cómo el Señor, ¿cierto?, va mostrándonos, va llevándonos por medio de la Escritura. Vamos a seguir avanzando. Todos pueden escuchar a Dios. Esta parte me pareció interesante, que quería rescatarlo. La Biblia no fue escrita solamente para el hombre erudito. Muchos dicen: no, es que es difícil la escritura de entenderla, ¿cierto? La Biblia no fue escrita solamente para el hombre erudito. Al contrario, fue destinada a la gente común. Las grandes verdades necesarias para la salvación están presentadas con claridad como la luz del mediodía. No necesitas ser un erudito, aprender hebreo, aprender griego. En tu idioma están claramente explicadas. Y nadie equivocará o perderá el camino, salvo los que sigan su juicio privado en vez de la voluntad divina tan claramente revelada. ¿Ya? Nadie se equivocará o perderá el camino. Entonces, ¿qué nos dice la revelación, la escritura, la palabra de Dios? Nos da ejemplos para apartarnos del mal. Nos muestra el camino y nos advierte. Nos revela al Mesías y nos hace perfectos para toda buena obra. ¿Ok? Podemos resumir de esta manera la función. Pero estudiando, yo me había quedado con estas tres. Siempre se habla mucho en la iglesia de estas tres, pero en el camino de Cristo aparece una más, que aparece como media escondida, pero está allí y es nombrada. Y empecé a buscar material y encontré, y es porque no aparecen los libros escritos antes de 1888, sino que ustedes lo van a encontrar en las citas de Ellen White, detalladamente en los libros después de 1888. Vamos a recordar el día de hoy esta fecha interesante, porque así como el mundo protestante celebra, ¿cierto?, que se clavaron las 95 tesis, los adventistas celebramos el Congreso de Minneapolis. En este preciso, en el año 1888, estaba Waggoner y Jones hablando justamente de la justificación por la fe. Y el Espíritu Santo descendió para hablar a los hombres. Y desde allí
a Ellen White le fueron reveladas muchas más cosas del Espíritu Santo y su labor. Y por eso aparece esta cuarta manera en que trabaja y habla el Espíritu de Dios. ¿Y por qué la quise tocar al final? Porque tenemos que entender las tres primeras para que esta manera final que él habla el Espíritu Santo no sea mal interpretada. La voz de su influencia en el corazón. Vamos a estudiar esto porque verdaderamente el Espíritu Santo habla al hombre. Pero si no entendemos las anteriores vamos a salir con algunas cosas un poco raras. ¿Ya? Entonces dice, en el Camino a Cristo, página 93, primer párrafo. Dios nos habla, y aquí empieza a nombrar, por la naturaleza, 1, por la revelación, 2, por su providencia, 3, y aquí está la cuarta, por la influencia de su Espíritu Santo. Ya no desde afuera, sino que desde dentro. Vamos a ver la labor y cómo nos habla el Espíritu Santo. Juan capítulo 3, versículo 8 dice, el Espíritu sopla donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes dónde viene ni a dónde va. Así son todos los que han nacido del Espíritu. Es decir, el Espíritu ¿dónde está? Dentro de nosotros, y nos habla ahora por dentro a los que han nacido del Espíritu. Juan capítulo 14, versículos de 16 al 18 y versículo 26, hablando de la naturaleza de la obra del Espíritu Santo dentro del corazón. Y yo os rogaré al Padre y os dará otro paracleto o consolador, ¿cierto? Para que esté con vosotros para siempre. Y le llama como a este consolador el Espíritu de verdad o el Espíritu de la verdad. Otras versiones. Es decir, está conforme a la revelación. Nunca va a decir algo distinto a la revelación bíblica, porque la revelación bíblica es verdad. Tu palabra es verdad, ¿cierto? Dice la Biblia. Entonces el Espíritu también es verdad. La palabra y el Espíritu siempre van a decir lo mismo. ¿Ok? Pero ahora dice que el Espíritu va a operar por dentro. La verdad va a empezar a trabajar por dentro. No por fuera solamente leyéndola, sino por dentro. Dice, al cual el mundo no puede recibir, pues no lo ve ni le conoce. Vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Dónde va a hablar entonces el Espíritu Santo? ¿Dónde se va a comunicar? En nosotros. ¿Ya? No, nosotros no somos dioses, sino que el Espíritu Santo va a venir hacia nosotros. No os dejará huérfanos. Vengo a vosotros. Pero el Consolador, el Paráclito, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Aquí amplía. ¿Cómo se va a comunicar el Espíritu Santo? ¿Cómo va a influenciar al corazón humano? Recordará todo lo que os dije. Es como una voz que va a hablar a tu conciencia y va a recordar ¿qué cosa? Las palabras de Jesús. Va a empezar a traer versículos bíblicos a tu cabeza. Va a empezar a llamar a tu cabeza por medio de la palabra de Jesús, de las obras que hizo Jesús. Aquí la obra del Espíritu Santo está bien delimitada a lo que quiere hacer. Ya no es algo así como en abstracto, no. Quiere traer lo que hizo Jesús del pasado a tu presente, para que tú estés pensando en la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios. Sigamos. Camino a Cristo, página 24. Pero cuando el corazón cede a la influencia del Espíritu Santo, cuando se entrega, cuando le abre el corazón a Dios, ¿cierto? La conciencia se vivifica y el pecador discierne algo de la profundidad y santidad de la sagrada ley de Dios. Aquí está la obra que hace el Espíritu Santo. Miren la obra que hace. Fundamento de su gobierno en los cielos y en la tierra. La luz verdadera, que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina a las cámaras secretas del alma y que hará reveladas las cosas ocultas. La convicción se posesiona de la mente y del corazón. El pecador reconoce entonces la justicia de Jehová y siente terror
de aparecer en su iniquidad e impureza delante del que escudriña los corazones. Ve el amor de Dios, la belleza de la santidad y el gozo de la pureza, y ansía ser purificado y restituido en la comunión del cielo. La obra del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo. El Señor Jesús, cuando hablaba de la obra del Espíritu Santo, maravillosa, Él traerá ¿qué cosa? Cuando venga a la tierra. ¿Qué traería el Espíritu Santo? ¿Recuerdan ese versículo? ¿De qué nos hablaría? Su revelación. Juicio. ¿Qué más iba a hablar? ¿Se acuerdan de ese versículo? Lo vamos a dejar para el final, a ver si alguno lo pone ahí, porque eso está claramente enseñado por la Biblia. Lo pueden colocar ahí en el chat. Pero vamos a seguir avanzando para no perdernos. La influencia regeneradora del Espíritu Santo renovó su corazón. El poder del amor de Cristo transformó su carácter. Miren lo que dice la influencia regeneradora del Espíritu Santo. Otra de las labores que hace el Espíritu Santo. Regenera. Tal es el seguro resultado de la unión con Jesús. Cuando Cristo mora en el corazón, la naturaleza entera se transforma. El Espíritu de Cristo y su amor enternecen el corazón, subyugan el alma y elevan los pensamientos de Dios al cielo. Los pensamientos de Dios al cielo. Mis queridos hermanos, Juan capítulo 16, versículo 8. Cuando Él venga, el Consolador, nos va a redarguir al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Aquí está la labor, la voz del Espíritu Santo, lo que quiere hacer. Es transformado por medio de la influencia llena de gracia del Espíritu Santo. Llega a ser uno con Cristo, en espíritu y en propósito. Esto es lo que se le fue revelando después de 1888. La voz del Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo, lo que quiere hacer es hacernos uno con Cristo, en espíritu y en propósito. ¿Ya? Sus afectos por Dios aumentan. Tiene hambre de justicia, anhela ser más semejante a su Maestro. Al contemplar a Cristo es transformado de gloria en gloria, de carácter en carácter, y se hace más y más semejante a Jesús. Se llena de amor por Cristo y de un profundo y ansioso amor por los que perecen. Y dentro de él se forma, ¿qué produce? Pongan atención, miren. ¿Qué produce el Espíritu Santo? ¿Cuál es la operación del Espíritu Santo? Dentro de él, ¿qué quiere formar el Espíritu Santo en nosotros? Se forma Cristo. Quiere formar Cristo, la imagen de Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La revelación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil, imagínense. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad. ¿Cuál es la voz del Espíritu Santo? Intervenir, resistir, vencer en nosotros el pecado, porque Él vendría, ¿cierto? Como la tercera persona de la divinidad, que iba a venir con energía, no iba a venir con energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer. ¿Cuántos? Todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas. Es decir, si tú desarrollaste malos hábitos, los puedes vencer. Si tú heredaste
defectos de carácter, los puedes vencer. Y para grabar su propio carácter en su iglesia. Interesante lo que quiere hacer la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos dejar entonces que trabaje este espíritu regenerador, que nosotros podamos vencer como Él venció y recibir de la plenitud, de la victoria que Cristo ganó en la cruz? Dios nos habla por la naturaleza y la revelación, por su providencia y por la afluencia de su espíritu. Pero esto no basta, ¿ya? No basta la influencia, no basta la revelación, no basta la naturaleza y no basta su providencia. ¿Necesitamos qué cosa? Abrirle entonces nuestro corazón. A fin de tener vida y energía espirituales debemos tener verdadero intercambio con nuestro Padre Celestial. Nuestra mente puede ser atraída hacia Él. Podemos meditar en sus obras, sus misericordias, sus bendiciones, pero esto no es, en el sentido pleno de la palabra, estar en comunión con Él. Para ponernos en comunión con Dios, debemos tener algo que decirle tocante a nuestra vida real. Interesante. Dios puede hablarnos de muchas maneras por estas 4 formas que estudiamos, pero no nos va a ayudar, a no ser que nosotros tengamos algo que decirle. Pongamos atención, ¿qué es eso? Hay muchos que están inventando disciplinas, formas especiales de hablar con Dios, formas de orar, formas de comunicarse, formas de leer. Pero pongan atención lo que dice el camino a Cristo, ¿ya? Para mí el camino a Cristo es la revelación más perfecta de lo que se le entregó a la Iglesia Adventista en 1888, ¿ya? Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios, como un amigo. No es que necesite esto para que Dios sepa lo que somos. Pongan atención, algunos dicen que tenemos que orar con Dios como un amigo, y eso es correcto, pero empiezan a decir otras cosas raras que no. No es que Él necesita que nosotros le hablemos como un amigo, porque Él sabe que Él es nuestro amigo y Él sabe lo que somos, nos conoce por completo. Entonces, Él no necesita de eso, sino a fin de capacitarnos para recibirle. Recuerden que el pecado nos distancia de Dios. Nosotros somos quienes nos alejamos de Él. Él nunca se alejó de nosotros. Por lo tanto, la oración es el acto, no donde baja Dios hacia nosotros, sino que la oración es el acto donde nosotros ascendemos hacia Él. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a confiarle toda su solicitud. Y la seguridad que les dio de que sus oraciones serían oídas nos da también a nosotros esa seguridad, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy tratando de decirles? Que tú debes orar a Dios como si fuera tu amigo. Pero hay muchos que dicen, no tienes que pedir, no tienes que clamar, no tienes que agradecer. No, aquí dice de que orar como un amigo es eso, es pedirle, es conversarle, es decirle lo que te preocupa, es decirle los anhelos de tu corazón, es pedirle fuerza, es que tú te abras por completo como un amigo. Cuando tú vas y pides consejo a un amigo, ahí está ahí achacado, ¿cierto? Y pides ahí, tu amigo no debiera ser una persona humana, sino que tu amigo debiera ser Jesús. Y no es que Jesús baja a conversar contigo, sino que tú subes a conversar con Jesús. ¿Qué significa esto? Que tú no rebajas la relación con Jesús a una relación humana, horizontal, sino que es como que tú te dan una hora de audiencia, así como cuando tú sacas una hora al médico, ¿cierto? Y tú tienes que ir donde el médico, pero aquí tú sacas una hora, una audiencia con el Rey de Reyes, y tú subes por fe al santuario celestial, en ese ambiente santo donde los ángeles moran, y allí Jesús te escucha. Es un acto solemne en el cual nos elevamos de la tierra por medio de la fe y entramos al santuario celestial para conversar con Él tan ciertamente
como los hombres iban al tabernáculo del desierto, al atrio exterior, a conversar con Dios. Y se agarraban de los cuernos algunas veces del altar cuando querían rogar, ahí en el altar del sacrificio. Por ejemplo, cuando vemos a la madre de Samuel, que fue y se inclinó en el santuario y rogó, y le decía: Señor, quiero tener un hijo. Por favor, concédeme un hijo. Le habló los anhelos de su corazón. Eso es lo que quiere Dios, pero ya no con el santuario terrenal, no con el santuario aquí, el tabernáculo del desierto, sino que tú asciendes por fe y entras al santuario celestial. Ese es el mensaje de 1888. Tenemos a nuestro sumo sacerdote que quiere ayudarnos, restablecernos